Buenas. Bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Ezequiel Garay, soy profe de física de tercer año. La idea de poder mandarles este video es que podamos abordar unos temas que estábamos trabajando antes de esta cuarentena para continuar un poco con lo que es el currículo que tenemos propuesto para el año 2020, que es lo que deberíamos estar trabajando. La semana pasada estuvimos abordando un sistema de fuerzas colineales. Esta semana, como es corta, vamos a desarrollar un solo tema, que es sistema de fuerzas paralelas del mismo sentido. Para recapitular un poco cómo se trabajaba esto, sistema de fuerzas paralelas ya lo vimos en primer año y consta de dos fuerzas que están en sentido paralelo sobre el eje vertical, ¿sí? Que pueden tener igual sentido o distinto sentido. Por ahora vamos a trabajar un poco con las fuerzas de igual sentido. Vamos a trabajar con un ejemplo muy básico. Primero, bueno, perdonen mi capacidad de dibujo. Es un ejemplo de un equilibrista, ¿sí? Está sobre una cuerda, tiene una barra para hacer equilibrio y en cada extremo tiene una mancuerna o una pesa, ¿sí? La pesa 1 ejerce una fuerza de 30 newton, la pesa 2 ejerce una fuerza de 20 newton. Y el total de la barra, el largo total de la barra es de 6 metros. Ese es el ejercicio, ¿sí? Nosotros lo que queremos saber cuál va a ser la fuerza total del sistema y cuáles van a ser las distancias correspondientes. Hacer este gráfico lo vamos a trabajar un poquito con los gráficos, ¿sí? De un sistema de fuerzas. En un sistema de fuerzas dijimos, dos fuerzas, F1 y F2. Es aleatorio el nombre, ¿sí? Yo le puse F1 a la masa 1, tiene una fuerza de 30 newton, y F2 a la masa 2 y tiene una fuerza de 20 newtons. Ambas están haciendo fuerza en sentido, ¿sí? En el mismo sentido, tanto F1 como F2 están en dirección vertical, sentido las dos para abajo. Acá vemos un subíndice que es este, que es el dt. Este dt es la distancia total que tiene este sistema, ¿sí? Dijimos, F1 va a ser 30 newton, F2 va a ser 20 newton y la distancia total va a estar en metros, ¿sí? Son 6 metros. Cabe aclarar que acá tenemos que ver lo primero, que es el tema de la escala. La escala que yo elegí fue 1 centímetro, 10 newton, por lo que la fuerza 1 va a ser 3 centímetros y la fuerza 2 va a ser 2 centímetros. Para la distancia, ¿sí? Hicimos 1 centímetro, 1 metro. Bien, entonces esto va a tener 6 centímetros, 3 centímetros y 2 centímetros. Bueno, el método de resolución gráfico ya lo estuvimos trabajando ustedes en primer año, pero vamos a refrescar un poquito la memoria. Teníamos dos fuerzas, ¿sí? Que son paralelas entre sí y que tienen el mismo sentido. Yo les dibujé diferente color, no se ve tan bien, pero esta es rosa y esta es rojo. ¿Qué pasa? A continuación de F1, lo que yo hice fue copiar la fuerza F2 y ponerla a continuación de F1, ¿sí? La coloqué con este color rojo para distanciarla de esta fuerza. A continuación de F2, medí F1 y copié a F1. Yo los marco particularmente con línea de trazo interrumpido para identificar que son proyecciones de fuerzas, ¿sí? No hace falta que sea siempre con línea de trazo interrumpido, siempre y cuando se puedan marcar de alguna manera que no son las fuerzas de F1 y F2, sino son sus proyecciones. Hasta ahí va bien. ¿Qué hacíamos? Desde F2, desde que finalice F2, largamos una línea a F2. Desde que finaliza la proyección de F1, largamos una línea a donde termina la fuerza 1. Este punto de corte que tenemos acá es el punto donde va a pasar la resultante, ¿sí? Fíjense que yo hice una línea en el lugar donde terminaban las dos proyecciones. Esta línea no hace falta que esté. Yo la hago para que cuando haga la resultante no me exceda de lo que es el sistema de fuerzas, para hacerlo un poco más preciso, ¿sí? Ahora lo que vamos a hacer es hacer nuestra resultante de manera gráfica. Ahí, del punto que se cortaban las dos líneas, grafiqué la resultante. La resultante, recordemos conceptualmente, iba a ser la fuerza que iba a poder reemplazar a todo el sistema, ¿sí? O sea que yo aplique una sola fuerza que tenga este sentido y esta dirección,
va a reemplazar que yo aplique estas dos fuerzas por separado. Ahora, fíjense que esta línea de acá abajo evitó que pasara mi vector mucho más allá. O sea que llegó el freno de esa línea. Gráficamente ya está resuelto, ¿sí? Nuestro sistema de fuerzas paralelo. Faltaría agregar lo que es la distancia 1 y la distancia 2. ¿Qué es la distancia 1 y qué es la distancia 2? La distancia 1 va a ser la distancia que tiene la fuerza 1 con respecto a la resultante. La distancia 2 va a ser la distancia que va a tener la fuerza 2 con respecto a lo que va a ser la resultante. Ahora vamos a ver cómo encontrar todo esto de manera analítica, ¿sí? Para hacer una comprobación de que el gráfico nos da correctamente. Para poder sacar la resultante, ¿sí?, de un sistema de fuerzas paralelo de igual sentido, utilizamos la fórmula básica, ¿sí? F1 más F2 nos va a dar la resultante. Nótese que acá yo coloqué fuerza resultante, o sea, F subíndice R, ¿sí? Pueden directamente colocar la R de acuerdo a como estemos trabajando. Yo particularmente lo trabajo ahí. Fuerza resultante es igual a F1 más F2. F1 valía 30 newtons, F2 valía 20 newtons, la fuerza resultante vale 50 newtons. Acuérdense lo importante de las unidades a trabajar. Antes de seguir avanzando vamos a controlar que nuestra resultante que nos dio gráficamente pueda ser igual a la analítica. Si volvemos al gráfico, nosotros habíamos dicho que 1 centímetro era 10 newton. Por ende, si analíticamente nos queda que esto es 50 newton, nuestro gráfico debe dar 5 centímetros, ¿sí? Si observamos ahí, nos da desde la base del vector hasta el sistema, nos da 5 centímetros. Por lo cual, estaría corroborado que nuestra resultante gráfica y nuestra resultante analítica dan lo mismo. Ahora fíjense que en este gráfico hemos colocado D1 y D2, ¿sí? Lo que vamos a hacer es validar que la distancia de D1 y D2 estén bien. Si bien la resultante que nosotros graficamos acá está bien analíticamente, puede pasar que las distancias nos queden medias corridas. Entonces ahora vamos a analizar cómo poder calcularlas analíticamente para corroborar nuevamente el gráfico como hicimos anteriormente, ¿sí? Acá vamos a trabajar un poquito con ecuaciones y vamos a hacer un despeje. Entonces si tienen alguna duda de esto, que vamos a ver a continuación, pueden consultar, después voy a dejar el mail para que puedan mandar.